Hola, doctor, buenas noches. Qué tal los trata el día? Pues ahí más o menos. ¿Cómo más? ¿Por qué siempre es más o menos? Siempre tiene que ser como muy bueno el día, ¿no? Digo, podemos tener como malos momentos, pero hay que disfrutarlos. Esa es la moraleja también de la vida. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver paperas, vamos a ver rubeola y vamos a ver si nos da tiempo ver parvovirus B19, que es la quinta enfermedad, o exantema súbito. ¿Bien? Entonces creo que ya están casi todos. Vamos a empezar la clase y espérenme, déjenme abrir esto. Y por favor, nada más me comentan cuando puedan ver las diapositivas, ¿sí? Por acá. Ya se ven, doctor. Gracias, gracias. Espérenme, que alguien creo que está tratando de entrar. Bien, creo que ya estamos la gran mayoría. Entonces vamos a empezar con paperas, ¿les parece? Sí, doctor. ¿Estudiaron o no estudiaron paperas? ¿Quién estudió paperas? A ver. Yo, doctor. ¿Quién yo? ¿Ramiro? A mí me dio, doctor. Sí, doctor. ¿Y quién más? ¿Juan Carlos? ¿Gabriel? Me traje agua porque si no, todo el día me la paso hablando y hablando y hablando y hablando. A mí me dio de pequeño paperas. Ah, bien, pues mira, son varios ejemplos que podemos tomar, ¿no? Siempre el que enriquezcan eso con su experiencia personal con las enfermedades, siempre es bueno. Entonces vamos a ver qué pasa con las paperas, las mumps en inglés. Bien, se ve, ¿verdad? Las diapositivas. Bueno, ¿qué son las paperas? Primer punto, es un virus, ¿sí? Y es una enfermedad autolimitada, que es lo bueno, es decir, que tiene un periodo de caducidad dentro de las características clínicas que van sucediendo. Tiene un proceso inflamatorio muy marcado que puede estar presente en una o más glándulas salivales. Es decir, dependiendo de cómo lo vamos a analizar, y tal vez va a ser difícil porque anatómicamente no podremos diferenciar muchas veces si se trata de una, de dos o que están involucradas más, pero va a estar inflamada las glándulas salivales y típicamente, y por eso también se le conoce como una parotiditis, este tipo de glándulas, es decir, se inflaman las glándulas parótidas. ¿Bien? Espérenme, la última persona que va a entrar es Diana Laura. Si alguien ya, pues no ha entrado, ni modo. ¿Bien? La enfermedad, sobre todo, es una enfermedad sistémica, de acuerdo a cómo va creándose el proceso infeccioso, y va causando un edema muy significativo que no es tan doloroso. Digo, en algunos casos, por la cuestión del crecimiento, podría crear síndromes obstructivos locales, pero no es un dolor que el paciente tenga que estar postrado o que no pudiera llegar a comer, o etcétera, ¿no? Clínicamente, los pacientes, cuando los vamos revisando en un estudio de laboratorio, tienen una infiltración de linfocitos a nivel hematológico. Es decir, se va creando un proceso infeccioso en donde este tipo de virus va creando una morfología celular típica que crea precisamente todo este proceso de inflamación a nivel de la mandíbula. Y vuelvo a repetirlo, no únicamente en la mandíbula, sino a nivel parotídeo, específicamente a nivel glandular. Entonces, eso es lo primeritito que hay que conocer de las generalidades. ¿Qué tipo de virus estamos hablando? Bueno, primero que nada, es causado por un virus de tipo ARN. Se le conoce como es más bien un ARN monocatenario, pero en este caso es de cadena negativa, y pertenece a una familia de virus que se conocen como rubulavirus, ¿bien? Si nosotros nos metemos un poco en este tipo de determinación,
familiar del virus pertenece a un género y ese género se llama paramyxovirus. Hemos hablado de algunos paramyxovirus, ¿no? Si incluso nos metemos más, este es familia Paramyxoviridae. Entonces, recuerden lo que de acuerdo a la clasificación taxonómica tenemos varios niveles. Entonces, es sentido negativo, tiene envoltura de glicoproteínas o glucoproteínas, y esto prácticamente lo que hace es que en la superficie del virus se tenga una secuencia genética de tipo ARN y que tiene presencia de dos proteínas que ya hemos hablado mucho de ellas en algunos tipos de virus, sobre todo fuimos como muy insistentes en entender que esta neuraminidasa y hemaglutinina o hemaglutinación que se causa provocado por estas proteínas tienen mucho que ver en la secuenciación para los virus influenza, ¿no? Entonces tienen también neuraminidasa y hemaglutinina, perdón, y cuando están teniendo su actividad a nivel de replicación y a nivel de encontrar estructuras tridimensionales, lo que sucede con este tipo de proteínas, hacen fusión. Una está plenamente encargada más hacia la fusión de la membrana y otro hacia la adhesión. O sea, podría sonar igual, sí, pero hacen una actividad que envuelve procesos metabólicos directamente hacia el virus, ¿no? Como tiene una actividad muy similar en cuestión de familia y en cuestión de invasión hacia ciertas células, vamos a hablar que tiene algunas similitudes con los virus para influenza, pero en este caso, si se tiene una, como por ser paramyxovirus, incluso también los influenzas son paramyxovirus, pero son totalmente diferentes. El que tiene una estructura muy similar es los virus para influenza. Entonces, no existe una inmunidad cruzada. Recuerden que la inmunidad cruzada, que está un poco más marcada, por lo menos de las últimas enfermedades que hemos visto, ha sido la de los virus simplex, ¿no? Podrían llegar a atenuar, no en el 100%, pero si una persona padece virus herpes tipo 1, bueno, podría estar ligeramente protegido o medianamente protegido, dependiendo qué cantidad de anticuerpos genere, contra el contrario, ¿no? Ya sea el 1 o el 2 o del 2 al 1. En este no pasa lo mismo, porque las estructuras son similares, pero la presencia antigénica es totalmente diferente. Entonces, ahí sí podemos estar hablando de que son totalmente secuencias distintas y que eso no permite una inmunidad concreta en el paciente con relación hacia el otro tipo de virus. Es decir, no hay protección. ¿Bien? Antes de pasar a esto, porque ahora, hace rato, hace como un par de horas que estaba leyendo un poco de paperas, créanlo, me gusta como todavía retomar muchos de los temas porque eso me permite también saber qué tipo de cosas decirles a ustedes que sean con base científica. Bueno, hay buenos ya estudios que determinan qué pasa con las paperas y qué pasa con SARS-CoV-2 ahora con esto de la situación pandémica. Entonces, en un principio, y uno de los artículos que leí que fue muy bueno, se creía que la pandemia que estaba sucediendo actualmente no era propiciada para un coronavirus, sino que se pensaba que era un paramyxoviridae. Entonces, se determinaron y se separaron, hay un estudio muy bueno, que ahora no recuerdo el nombre, que hace una identificación muy buena de cómo se transmite y cómo la secuencia de ARN tiene algunas similitudes de invasión hacia los tejidos, tanto del coronavirus como del paramyxovirus, que en este caso estamos hablando del virus de las paperas, ¿sí? O sea, al punto al que voy, las similitudes muchas veces de los virus son compartidas, pero no necesariamente iguales. Siempre la característica antigénica le va a dar un valor propio hacia el virus y eso es lo que va a permitir, pues, tanto que se generen procesos inmunológicos específicos o que sean distintas manifestaciones clínicas en el paciente. ¿Bien? Vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Siempre la fisiopatología tiene mucho que ver en la forma en la que se adquiere, en la forma en la que invade el epitelio y a lo mejor en la que está creando una respuesta inmunológica directa. Entonces, lo primerito que hay que saber es que los humanos son el único reservorio capaz de albergar a este tipo de virus. No existe una presencia de las paperas, por ejemplo, en perros, gatos, y que estos no los puedan transmitir. La transmisión
habla sobre todo de persona a persona. Ya lo hemos visto en la gran mayoría de las enfermedades que hemos revisado, no únicamente las de carácter respiratorio. En este caso estamos hablando de una transmisión persona a persona por gotitas de saliva, gotitas de fluch. Personas que a lo mejor están directamente hablando enfrente de otra, a menos de un metro y medio, que es mucho lo específico para la distancia. Se vuelve muy probable a menos de 2 metros, pero siempre a 1.5 la cantidad de infecciones que suceden en cualquier tipo de virus, nada más en características respiratorias, suelen ser mucho más efectivas, ¿bien? Tenemos también una transmisión a través de la saliva, por ejemplo, personas que pueden llegar a besar. Hablábamos de esto inclusive un poco con los virus herpes. Padres o papá y mamá que llegan a besar muchísimo a los hijos y que tienen un herpes viridae simplex, en ese caso pueden llegar a transmitir la enfermedad. Pues sucede algo muy característico en el virus de las paperas. Y también tenemos fómites. Esos fómites, recuerden lo que son las superficies inertes, que en realidad no hay una característica tan definida como en otro tipo de virus con relación a las horas. Es decir, no les podría decir, porque no lo he leído y nunca lo he encontrado, cuánto puede durar en un material de madera, plástico, metálico, etcétera. Pero si llega a haber una inoculación suficiente, siempre puede existir esa transmisibilidad. Cuando ustedes salgan tal vez de la materia de infectología, y que también lo pueden llegar a aplicar para muchas de las materias clínicas que van a tener de aquí en adelante, es entender en qué tipo de asociaciones se genera una enfermedad. Y lo primerito que siempre hay que conocer, y que por eso empecé con eso, es la tríada ecológica, es decir, ese tipo de balance que existe entre un huésped, entre un medio ambiente, ya sean factores físicos, factores químicos, hemos hablado mucho al respecto de eso, el agente propio, ¿no? O sea, qué factores de riesgo están alrededor y qué puede suceder si la persona se contagia o no se contagia, porque no es una característica absoluta que todos los que se expongan a un virus X, a una bacteria X, a ciertos factores de riesgo van a tener una enfermedad. Tiene que haber una secuencia de pasos o de alteraciones metabólicas fisiológicas para que se dé la enfermedad, ¿no? Eso siempre hay que remarcarlo mucho. Y es por eso que mucha gente no entiende el por qué a veces se contagian o a veces no se contagian, o hay que hacer otro tipo de tratamientos o no hay que hacerlos. O sea, todos tienen una característica y particularidad. Bueno, ¿qué pasa cuando este tipo de virus ya está ingresando? Algo que cuando una mamá, y esto es importante, tiene anticuerpos, puede llegar a tener una transmisión de esos anticuerpos, pero eso sobre todo en transmisión vertical, y tienen una duración de menos de 12 meses. Es decir, que un lactante posterior al año, si es que no ha tenido una exposición y sobre todo si no ha tenido un esquema de vacunación completo, pues podrían llegar a tener una infección efectiva, ¿no? Entonces, se los he dicho también en otro tipo de clases, siempre promover la lactancia materna, no nada más por la característica nutricional, sino por la inmunidad también que se percibe con ello. Muchos de los pacientes, entre un 20 a un 30%, tomamos el valor más alto, pueden llegar a tener una infección asintomática, ¿sí? Entonces, muchos de ellos podrían pasar desapercibidos. Estos, bueno, pueden llegar a tener transmisión, claro que sí, pero en comparación con aquellos que tienen la enfermedad, la característica viral sucede muchísimo cuando existe ya la parotiditis. Siempre ténganlo muy en cuenta. En el dado de los casos que exista una sintomatología muy exacerbada en un paciente o muy manifiesta, muy franca, este paciente tiene siempre una carga viral o una carga bacteriana o un estado inmunodeprimido que le puede comprometer y sobre todo la máxima expresión clínica de la enfermedad. Entonces, cuando el paciente está con esas paperas, con esa parotiditis, con ese proceso inflamatorio, significa que es el momento más alto, ¿sí? Es prácticamente el punto más vivo de la infección en donde ellos también podrían llegar a transmitirlo con mayor efectividad. ¿Ven?
El proceso de incubación, en la mayoría de los casos, sucede entre 6 a 18 días. Esto nos hace también referencia a saber si alguna persona se ha estado exponiendo, por lo menos en las últimas, que les gusta, 2 semanas, ¿no? Y estos casos, en este periodo sobre todo, van apareciendo antes de que se manifieste ese proceso inflamatorio a nivel de las parótidas, pródromos. Recuerden lo que en muchas enfermedades existen pródromos. No son muy típicos siempre los pródromos, es decir, no hay una especificidad. Lo vimos, por ejemplo, con pródromos tal vez en la característica de herpes virus tipo 3, que es varicela. Los pacientes pueden tener un proceso de fatiga, pueden tener mialgia, cefalea, fiebre de bajo grado, y de ahí aumentar. Lo que vimos, por ejemplo, ayer con sarampión, pueden tener tos, pueden tener coriza o pueden tener conjuntivitis. En este caso, por ejemplo, los pródromos que van sucediendo en ese periodo subclínico y después ya aparecen, o sea, en la transición del subclínico al clínico, puede existir una fiebre baja, malestar, cefalea, anorexia, fatiga. O sea, nada, absolutamente nada específico como para poder diferenciar o poder diferenciarlo de otro tipo de padecimientos, ¿no? Si nosotros hablamos de la enfermedad del virus de las paperas, que es mumps, ¿sí? No hay una sola entidad clínica que sea este proceso inflamatorio parotidio. Y tampoco es el único agente que puede causar enfermedad parotidea, o parotidia, perdón, esa es la palabra. ¿Qué significa esto? Que, como ustedes están viendo acá, existen otro tipo de agentes, sobre todo virales, que podrían causar un proceso inflamatorio a ese nivel de las glándulas. Citomegalovirus, herpes virus tipo 5, virus influenza, influenza A, VIH, inclusive algunas asociaciones de medicamentos y también bacterias. Entonces, no es la única causa, pero es la causa número 1. Por eso siempre somos muy enfáticos en ser prácticos en la materia. O sea, ¿qué es lo más probable? ¿Qué es a lo que me voy a enfrentar? ¿Podría errar? Por supuesto que podría errar, pero hay menos probabilidad cuando yo ya tengo el conocimiento, ¿sí? Entonces, este tipo, ¿sí? Una pregunta, es que había mencionado que en pacientes asintomáticos se va a notar a la enfermedad hasta que tenga la parotiditis. Entonces, en este caso es la única manera de verlo en un paciente asintomático. Sí, o sea, no es la única forma. Por ejemplo, tú puedes tener una infección a nivel del sistema nervioso central, puedes tenerlo a nivel ocular, puedes tenerlo a nivel pancreático, a nivel renal, a nivel testicular y a nivel ovarios y articulaciones. Es decir, cuando yo hago referencia a un proceso asintomático, es que la persona tiene un virus, pero jamás desarrolló síntomas, ¿sí? Pero eso sí permite una transmisibilidad. Por supuesto que si tú tienes a un paciente asintomático, jamás te vas a dar cuenta. O sea, pasan como si fueran invisibles, ¿bien? Pero, recuerda, pueden transmitirlo. Entonces, a menos de que se convierta en sintomático, pues bueno, tú ya tendrás características clínicas que sospechar. Pero en un paciente sintomático, es decir, podría tener toda la enfermedad sin presentar síntomas, ¿sí? Pero ese paciente sí es contagioso, ¿bien? Entonces, lo único que hay que tener en cuenta, en la gran mayoría de las enfermedades, sobre todo virales, sí se mantiene un contagio constante en pacientes asintomáticos. Lo veíamos, por ejemplo, en COVID, ¿no? O sea, el 100% de los pacientes asintomáticos son contagiosos, ¿sí? Aquí, sinceramente, y para no mentirles, no sé qué porcentaje, pero debe ser algo muy similar. Entre el 85 al 95% fácil de este tipo de pacientes propician un contagio efectivo, ¿bien? Entran al sistema respiratorio. Doctor, perdón, adelante, disculpa adelante. que lo interrumpa. Es que se comunicó conmigo la compañera Emily, que va regresando de recargar, que si la podría aceptar. ¿Recargar qué? Va regresando a recargar saldo, pues, para poder atender la clase. Igual Ay, el es que compañero Octavio. son ustedes muy buenos, ¿cómo diría? Mediadores de sus compañeros, ¿sí?
solo porque soy como muy buena gente, sinceramente. Soy un pan de Dios en esto. Gracias, doctor. No, digo, miren, a mí me da pena que no entren temprano. Si estuviéramos en una clase presencial, les cerraría la puerta y nada más les agitaría mi mano diciéndoles adiós, ¿no? Pero sé mucho los problemas de esto y me da pena, o sea, no es que sienta pena o que me sienta acongojado, o mucho menos de eso, ¿no? Pero no me gusta el hecho de que me digan, por ejemplo, están utilizando los datos como para tener la clase. Eso no debería suceder, ¿saben? O sea, deberíamos tener como un sistema bueno en México y en donde sea para tener internet gratuito y para no tener que estar padeciendo este tipo de problemas. O sea, es en realidad lamentable, no por el hecho de ustedes, o sea, ustedes no tienen la culpa en realidad. Son tal vez muchas de las cosas que, no sé, tal vez nos gustaría arreglar en un país que muchas veces roza todavía en lo tercermundista y que desafortunadamente eso afecta al desempeño de cada uno de ustedes. Dejen estudiantes, también trabajadores, vaya, hay muchas cosas que se afectan de este tipo, ¿no? Pero bueno, ya los acepté, no sé quién más esté como por ahí esperando, pero bueno, creo que son todos. ¿Bien? Entonces, les comentaba, al momento que se va creando este proceso infeccioso, ¿sí? El virus, dijimos, se transmite muy efectivo por características respiratorias. Hay algo muy importante de decirles en este punto, es decir, si se han dado cuenta, sarampión es muy efectiva a nivel respiratorio, paperas es muy efectivo a nivel respiratorio. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de virus tienen precisamente una transmisibilidad efectiva por inoculación directa en el epitelio respiratorio. Entonces, estas afectaciones siempre hay que tenerlas en cuenta, chicos. Por eso, digo, si yo les contara o si ustedes me hubieran visto dando consultas en pacientes antes de la pandemia, yo les podría decir el 10% de los pacientes, o menos, ¿eh? Ahora les puedo decir que en la gran mayoría, y sobre todo por lo mismo, estoy utilizando cubrebocas. Entonces, a veces somos un poco inconscientes en ese hecho, ¿no? Hay muchas personas, sobre todo, que aún no comprenden la utilidad de este tipo de herramientas y bueno, de alguna forma se darán cuenta si sucede una disminución del contagio, ¿no? En cualquier enfermedad, sobre todo las de características respiratorias. Entonces, tienen una replicación local rápida, empieza a aparecer, recuerden, el periodo prodrómico. Miren, ahí sonó la campanilla, déjenme ver quién es, porque si no... Empieza el periodo prodrómico, más o menos como en esa fase del periodo de incubación, o termina el periodo de incubación, y vamos teniendo una replicación local muy rápida a nivel celular. Todos los virus, recuérdenlo, van creando secuencias o copias idénticas en un corto tiempo, o sea, son altamente efectivas. Y después tienen una diseminación hacia tejidos y hacia el sistema nervioso central, sobre todo a nivel glandular. Recuerden lo que esto produce afectación a nivel de las glándulas. Entonces, se va creando un edema de la glándula parotídea y esto presenta precisamente el proceso inflamatorio a nivel mandibular. ¿Bien? Puede existir en una viremia en los pacientes, porque por eso también, a razón de que se va el virus hacia la sangre, se afecta a otro tipo de órganos. Hay una respuesta inmunológica, por supuesto, de creación de inmunoglobulinas. Puede tener el paciente viruria. ¿Qué sería la viruria, chicos? Digo, muchas veces los nombres no los dicen, pero ¿qué es una viruria? Virus en la orina. Muy bien, o sea, presencia del virus en la orina, ¿no? Entonces, y también los virus que de las paperas crean una necrosis celular y un proceso inflamatorio con infiltración a nivel linfocitario. Entonces, lo bueno de todas estas enfermedades, como lo hemos estado repasando, en la gran mayoría de casos son autolimitadas, pero recuérdenlo, mientras más compromiso inmunitario, también mayor afectación. Eso tenerlo muy en cuenta cuando hay infecciones, cuando hay tratamientos de largo plazo, cuando hay padecimientos diagnosticados, etcétera, 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 ¿sí?
Entonces, vamos a ver qué pasa con las manifestaciones clínicas. Hablábamos un poco de los pródromos. Dijimos que dentro del periodo, al momento que ya se establece la enfermedad, no son absolutamente nada concretos. No hay nada que pueda diferenciar esta enfermedad de otras. Fiebre leve, estamos hablando entre los 37.5 a los 38.5, es decir, no pasan más. Tal vez hasta los 38, es decir, no es tan significativa ni tan marcada. Los pacientes tienen malestar general, se sienten mal, se sienten enfermos, se sienten decaídos, se sienten muy fatigados, ¿sí? Y pueden tener mialgias, pueden tener incluso un poco de artralgias, no son tan significativas. Va a haber también cefalea y va a tener anorexia. Ya lo veremos un poco más adelante, pero este tipo de enfermedades también tienen una característica infantil significativa, sobre todo menos de 15 años. No es tan propia de enfermedades en lactantes. Digo, recuerden que toda enfermedad tiene su tasa de incidencia, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando ya estamos teniendo una afectación a nivel celular, a nivel local, recuerden lo que son las parótidas, pues entonces va a haber el proceso inflamatorio. En el 40% de los casos, o de todos los pacientes que tienen una sintomatología, va a haber un proceso inflamatorio a nivel de las parótidas. ¿Bien? Si yo hablo de que el paciente es sintomático a causa del virus de las paperas, entonces el 95% tiene una inflamación parotídea, ¿sí? Es decir, paciente sintomático con una evidencia clínica de paperas tiene entonces una inflamación parotídea. Pero recuerden que hay muchísimos casos que pueden pasar desapercibidos o asintomáticos. Entonces, no en el 100% de los pacientes se generan síntomas, solo en el 40%, y solo de estos van a generar ese proceso inflamatorio. ¿Qué pasa? Van teniendo una inflamación provocada por el proceso de replicación viral a nivel del epitelio ductal. Estamos hablando de los ductos que generan la segregación o la confluencia y liberación de la saliva. Estamos hablando también de glándulas salivales y parotídeas. Y entonces empieza un proceso inflamatorio, empieza el crecimiento, el edema significativo, y la glándula está demasiado expuesta y demasiado engrandecida. Es decir, el tamaño es, incluso en muchas parotiditis, puede crear hasta 4 a 5 veces más el tamaño de lo normal, ¿bien? O el tamaño que tiene anatómicamente hablando. Podríamos hablar que los pacientes también tienen, por la misma viremia que ya hemos platicado, un proceso de afectación a nivel del sistema nervioso central, a nivel ocular, a nivel del páncreas, testículos, ovarios y articulaciones. Un poco hablarles de ello, ¿no? La enfermedad del sistema nervioso central se dice en los libros que es la complicación extrasalival más común. Entonces, si vamos a tener una viremia con afectación orgánica diferente a la glándula parotídea, la complicación que debemos estar siempre vigilando es el sistema nervioso central. Estos pacientes, como todos aquellos que sufren una infección a nivel de estos órganos, pues van a tener deterioro del estado de conciencia, la habilidad emocional, pueden tener estados alterados mentales, pueden tener somnolencia, disminución sensorial, etcétera, etcétera, etcétera. Van creando un proceso de afectación que tiene que ver mucho en relación de todas las funciones, metabólicas, físicas o inclusive sensoriales, ¿bien? Pueden generar, por supuesto, meningitis. O sea, si hablamos de la afectación del sistema nervioso central, entonces generan ese proceso inflamatorio. ¿Qué pasa a nivel ocular? A nivel ocular tenemos, pues, la afectación del nervio óptico directo. Pueden generar un proceso de neuritis directamente en ese sitio. Y, por supuesto, pueden disminuir la agudeza visual, pueden tener visión borrosa, diplopía, fotofobia, etc. ¿Qué pasa cuando hay afectación a nivel del páncreas? Pueden tener una oclusión y pueden generar pancreatitis. Y a nivel de los testículos y a nivel de los ovarios, como también tienen una afectación, se le conoce entonces como una orquitis o una oforitis. Es decir, hay un proceso inflamatorio en esas células gonadales, ¿sí? Entonces, esto sucede en la mayoría de los pacientes que no han llegado a la pubertad. O sea, es más frecuente.
Estaríamos hablando sobre todo en pacientes que están por abajo de los 11, 12 años. De los 10 años para abajo, si lo quieren ver de una forma muy generalizada. Se genera un proceso inflamatorio. Hablando de la oforitis, que es a nivel testicular, se genera el dolor intenso acompañado de edema. Entonces, los pacientes, imagínenlo, que son pequeñitos, porque estamos hablando de edades infantiles, van a tener inflamación no únicamente testicular, sino también eritema y dolor escrotal. Entonces, o sea, este tipo de pequeñitos la pasan muy mal, les roza inclusive la ropa interior y les genera muchísimo dolor, ¿bien? Los pacientes pueden presentar náusea, vómito, dolor abdominal por referencia o por una confluencia sensitiva a nivel abdominal bajo, y pueden tener fiebre, proceso de inflamación en otro tipo de sitios en donde confluya la sensibilidad y el proceso de inervación. ¿Bien? En las mujeres no es tan evidente el proceso inflamatorio. Si bien existe una oforitis, ¿bien?, no es tan visible en la exploración física. ¿Bien? Entonces, este tipo de pacientes, mujeres, van teniendo dolor a nivel abdominal que puede confundirse inclusive con datos de irritación abdominal, datos de irritación interna que podrían inclusive en manos inexpertas sugerir que podría deberse a un proceso quirúrgico, ¿no? Entonces, siempre tenerlo en cuenta. Puede doler muchísimo, sobre todo en mujeres, y se puede confundir con un dolor abdominal severo, que en muchas ocasiones, y créanlo, está totalmente diagnosticado y establecido en la literatura, se generan procesos de cirugía o quirúrgicos sin una razón específica o sin una comprobación. ¿Bien? El periodo infeccioso sucede desde 3 días antes de que está la inflamación parotidia y hasta 4 días posteriores de que se resuelve. ¿Bien? Se replica localmente el virus y se disemina a nivel sanguíneo. Entonces, bueno, los pacientes suelen ser contagiosos. Y son contagiosos tal vez en un efecto como de una persona en un R0 de 1.8 hasta 2.6, ¿no? No es tan significativo como lo que vimos con el sarampión, que hasta 12 personas podrían tener la parte de afectación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los pacientes exclusivos que tienen la parotiditis? Los síntomas, dijimos, empiezan con fiebre, cefaleas, malestar general, anorexia, y prácticamente el proceso inflamatorio, cuando ya está establecido esos pródromos y va la ruptura del horizonte clínico, empiezan a tener dolor. No es un dolor tan fuerte ni tan severo, pero empiezan a tener dolor en el sitio que se está inflamando. Empieza a aumentar la sensibilidad y algunos, o por lo menos un 50%, por lo menos de los pacientes, va a referir un dolor ipsilateral, es decir, en el mismo lugar o en el mismo lado que está teniendo el proceso inflamatorio, pero en este caso a nivel del oído. Se agrava en la mayoría de los pacientes el dolor tanto auditivo, pero sobre todo muy localizado a nivel mandibular, cuando los pacientes están comiendo, ¿sí? Entonces, hay que tratar a este tipo de pacientes de indicarles dietas lo más blandas posible. No le vamos a decir, oiga, vayas a echarse unos tacos de castacán, ¿no? O sea, hay que ser como muy congruentes. Yo soy como muy benévolo con mis pacientes cuando me dicen, oiga, ¿qué puedo tomar? ¿Puedo echarme una cubita? ¿Puedo comer de todo? ¿Puedo comer picante? Pues sí, hay pocas enfermedades que más bien que requieren una dieta estricta, ¿no? Pero en la gran mayoría de casos, o sea, tenemos que ser lógicos en lo que se está pidiendo. Si el paciente, por supuesto, tiene un proceso inflamatorio, es como si estuviéramos teniendo a un paciente que le acaban de extraer las terceras molares o que tiene una muela picada o una severa inflamación a nivel de las encías. Es más o menos el mismo dolor. Entonces, si alguno de ustedes lo ha padecido, yo por lo menos nunca he tenido en la vida paperas, ¿sí? Pues pueden entonces hacer referencia de que duele. No es un dolor postrante, es decir, un paciente mastica y puede masticar, tiene esa molestia, ¿no? No es lo mismo generar una manifestación que sí
imposibilita cualquier tipo de actividad, a una que, bueno, se puede controlar o se puede tener el manejo de ese tipo de riesgos y el paciente la pasa, ¿no? Es decir, sobrevive a esa sintomatología. ¿Qué más existe? Edema con bordes discretos. Al momento que se palpa, la glándula está sensible. Es difusa también el tipo de diferenciación inflamatoria. Y básicamente hay un dolor a la digitopresión. Por supuesto, si yo entre más le toco al paciente y entre más está teniendo una manipulación, pues le va a doler más, ¿no? Y en los pacientes que generan procesos inflamatorios, voy a pasarle para que vean una otra imagen, generan a nivel mandibular algo que se conoce como oscurecimiento en el ángulo mandibular. Es decir, se pierde ese ángulo y por lo mismo se oscurece esa zona. No es como si fuera una cantosis, ni mucho menos, pero se vuelve más oscura, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Tenemos un conducto que se llama el de Stenón o Stensen, que es prácticamente la confluencia o la liberación del contenido de la glándula parotidia, y en ese sitio puede existir un eritema y puede existir también edema. Las glándulas salivales pueden, en algunos casos, cuando hay una severidad mayor, tener una hemorragia local y puede existir también obstrucción a nivel del epitelio, que eso es lo que inflama. Entonces, para algunos casos vale mucho la pena el administrar alimentos que pueden ser un poco más fríos para evitar el proceso inflamatorio directo, ¿no? Los pacientes, y esto es algo muy recurrente, se quejan de un sabor agrio asociado aquí, porque no pueden tener una liberación efectiva de la saliva y entonces todos aquellos corpúsculos a nivel de la lengua pues perciben una anomalía en el sabor y en la gran mayoría de los alimentos son más agrios de lo normal, ¿bien? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, sabor agrio en los pacientes. ¿Qué más sucede? En la exploración física, las glándulas, o sea, si yo quiero determinar exactamente, o delimitar es la palabra, exactamente qué tan inflamada está la glándula, no lo voy a poder hacer. O sea, se va a palpar, pero se va a palpar de una forma difusa. No es como decir, miren, aquí está la glandulita y está bien delimitada y mide 3x3 y mide 2 centímetros a lo mejor de diámetro. No, eso no sucede. O sea, es palpable porque está inflamada, pero no es delimitable. No puedo saber y tocar los bordes porque existen, por supuesto, muchísimos tejidos por encima. ¿Bien? Entonces, puede existir el edema, que ya hablábamos, puede existir trismo. ¿Qué es el trismo? ¿Quién me dice qué es el trismo? ¿Qué significa trismo? ¿No es el daño en la ATM, o sea, en la articulación temporomandibular? Pero ¿cómo es ese daño, por ejemplo? ¿O qué pasa? Que no pueden abrir la boca. Correcto, eso es. El paciente no puede tener una apertura normal a comúnmente lo hacía. Eso se le conoce como trismo, ¿bien? Y puede deberse con un poco de dolor o limitación funcional. O sea, no todos los pacientes les duele igual. Pues imagínense que ustedes tienen eso, no lo pueden abrir porque hay una obstrucción, hay algo que no permite la libre manipulación, o no manipulación, la libre movilidad muscular, ¿bien? Va a haber edema submaxilar y en el conducto de Wharton puede existir un eritema y un edema, ¿bien? El conducto de Wharton es la apertura del conducto submandibular. Ahí puede verse sobre todo de color rojiza y edematosa. Y a nivel de la glándula sublingual existe un edema preesternal, o sea, por enfrente de o a nivel anterior, si lo queremos ver, y hay una erupción leve o características eritematosas. Esto pasa en la glándula sublingual. Entonces, estenón o Stensen es el mismo conducto, ¿eh? Es la liberación del producto de segregación parotídica, que es el que les estoy avisando acá. Muy bien. Sintomatología asociada, dijimos, puede existir tiroiditis porque puede estar muy confluente hacia la región superior de la tráquea. Puede haber orquitis y puede haber oforitis, ya hablábamos de eso, ¿sí? O sea, los pacientes, y eso también hay que tenerlo en cuenta, como no han desarrollado caracteres sexuales efectivos, no hay producción espermática,
no hay todavía una maduración sexual, no hay presencia hormonal que permita, en el caso de las mujeres, una ovulación, y en los hombres el efecto de testosterona y progesterona que permitan tener efectividad de producción espermática. Si hay un proceso inflamatorio en esas zonas, entonces las células pueden sufrir algún tipo de alteración. Entonces, un paciente, y eso hay que tenerlo en cuenta para la sintomatología de las paperas, sobre todo, recuérdenlo, prepuberales, antes de la pubertad, si hay un daño significativo o un proceso inflamatorio significativo, más bien dicho, pueden tener esterilidad, ¿sí? O sea, ya les comentaba, uno de sus compañeros también hace 2 años nos comentaba cómo tenía miedo, y le había dado, creo que como eso de los 13, 14 años, y por supuesto le había dicho el doctor, no, es que te puedes quedar estéril, ¿no? A veces hay como falta de sensibilidad para decir las cosas, entonces imagínense que ustedes les digan, no, pues vas a quedar estéril. Podría espantarlo, ¿no? ¿Quién había dicho, perdón, de aquí que tenía o que había padecido paperas? ¿Quién ha padecido paperas de aquí? Yo, doctor. Y cuéntanos, a ver, ¿qué edad fue y qué sucedió? Yo en primaria tenía como 8 años y me comenzó a doler mucho como que la parte de la garganta y fuimos a muchos doctores y me daban puras pastillas. Antibiótico. Sí, y ya fui con un doctor que no me acuerdo el nombre, pero es conocido aquí en Carmen, creo que hasta se retiró, era un viejito en ese entonces que trabajaba en el IMSS y ya me dijo que tenía papera. No me acuerdo del tratamiento, la verdad, porque estaba muy chico y de eso se encargó mi mamá. Solo recuerdo que me llevó a la primaria para preguntarle a los maestros si podía faltar unos días. Y lo que dijo la maestra de educación física era que ya me fuera a mi casa porque eso se contagiaba y no quería que los otros niños se contagiaban y no me dejaron. Sí, sí es contagioso. Pero aquí la gran pregunta, ¿sabes qué es? Es saber si tú tenías vacuna. ¿Vale? La verdad no sé. Pregúntale a tu madre. Es decir, si yo le pregunto a mi mamá, te lo juro que ella me va a sacar, o sea, casi hasta el certificado de bautismo, ¿eh? Y las mamás siempre son así, guardan todo. Entonces, pregúntale si de casualidad tiene por ahí tu esquema de vacunación infantil. ¿Ahorita? No, ahorita no, obvio. Tómate tu tiempo, tómate todo el fin de semana si quieres. Pero es muy bueno porque a razón de la vacunación, por supuesto, la epidemiología o las tasas de incidencia han disminuido. Entonces, es evidente y sí sucede. Yo he tenido contacto con pacientes con paperas que no están vacunados en la gran mayoría. Entonces, por eso surge mucho la necesidad también de estar pendientes en los esquemas de vacunación. Así es que, moraleja también para todos, chicos, siempre estén pendientes de su esquema. ¿Quién sería capaz de decirme cuáles son las vacunas que tienen? Muy pocas personas. Yo tengo totalmente marcaditas cuáles son mis vacunas que tengo. Ya se los he dicho, yo soy pro vacunas y trato de que la mayoría de las personas sean pro vacunas. Perdón, yo tengo casi todas. Yo tengo casi todas, excepto chicos, la de la... Denme un minuto. Hi, Jamie. How are you? Busy today or as usual? Yeah. Yes. I don't know, Anthony, Mark's staff. I don't know what is his job position, but he gave that because he will deliver to you. But you were not in your room, so I don't really know who they are. I didn't check who they are. Of course, do you have now? Because I didn't open that. Is it blue? Okay, I don't know. We don't have that name in the holiday. Mitchell. Also, we don't have any
that name in the holiday. Let me check maybe if they are offsiders of the Seven Borealis or something like that. Or should be maybe of the Seven Seas, because they went to the Seven Seas. Also, they bring me here the two more financials, and I don't know if those people are from the Seven Seas. Could be. No problem. Can you please send me by WhatsApp the names, and maybe I can find in the POV. Okay. I don't really have that name. I don't know even if they are here or maybe in Radisson's. Yes, please. Yeah, no problem. Or if it is possible, please give me a picture of that and send me by WhatsApp, and maybe I can find it, okay? Okay, Jamie. Take care, bye. Perdonen, chicos, alguien me decía de sus vacunas. ¿Qué pasó con sus vacunas? ¿Sí saben o no saben? Sí, yo sí sé. La única que me falta es la de la antihepatitis B. Es la única. Antihepatitis B, ¿cómo puede ser eso posible? Yo me vacuné en España por hepatitis B, ¿eh? De hecho, porque en México no existía. Ajá, de hecho, yo le pregunté a mamá, ¿y por qué es la única que no tengo? Y me dice, pues, las veces cuando te llevábamos, pues, nos dijeron que no había y que no había. Sí, eso pasa mucho, ¿eh? Y créanlo, o sea, como no tienen idea, yo tenía, o todavía tengo más bien contacto con la jefa de enfermería encargada de las vacunas en Ciudad del Carmen, y siempre yo generaba programas para vacunación en la empresa, y muchas de las compañeras de trabajo que son mamás me decían, oye, Rafita, puede existir como alguna probabilidad de que traiga a mis hijos a vacunar con esta vacuna, porque no está en ningún lado, no hay ningún centro de salud y bla, bla, bla. Y yo decía, pues sí, eso sucede mucho, ¿eh? Puede que ustedes no tengan como accesibilidad a todas las vacunas. Traten, por eso, de ser conscientes cuáles son las que tienen y cuáles son las que no. Pregunta sincera. Imagínense que tuviéramos una vacuna, por ejemplo, contra diabetes. ¿Se vacunarían ustedes, sí o no? Claro. Por supuesto. Entonces, este tipo de enfermedades están totalmente probadas de que se pueden evitar gracias a la vacunación. Chicos, vacúnense. Ahora que viene influenza, digo, espero que ya no... creo que Alondra era la única persona que la otra vez me dijo que le faltaba la de COVID, ¿no? Espero que no existan, por lo menos aquí, personas que les haga falta vacuna de COVID. Pero ya se los platicaba la vez pasada, ya viene la temporada de influenza. Como puedan, por favor, traten de conseguir la vacuna, ¿sí? Y sobre todo, no nada más a ustedes, a sus padres, a sus abuelitos, a sus tíos, sobre todo personas vulnerables. O sea, influenza, créanlo, es altamente significativo en esta época. Entonces, todos, por favor, traten de tener como sus contactos. Alguien siempre me decía, y era mi mamá, todo de alguna forma en esta vida tiene mucho que ver con relaciones, ¿no? Y si ustedes conocen, no sé, para aquellos que vivan fuera de Ciudad del Carmen, en algún tipo de municipio pequeño, y conocen al personal de las clínicas, a las enfermeras, pregúntenles, verán que hasta a ellos o a ellas les va a funcionar el hecho de que tengan una persona más vacunada, porque ellos lo que quieren es aplicar las vacunas, crean. A veces sucede. Entonces, Doctor, ¿algo más que iban a decir, perdón? Yo con la vacuna esa de la influenza, ve que ya va a venir la temporada. Yo tenía una cita para la vacuna a partir de octubre y hasta diciembre, decía. Entonces, el día que fui con mi hermano porque mi mamá me dijo, llévalo por si
por si pueden aplicarle la vacuna. Sí. Entonces llegamos y él no tenía cita, pero pues llegando pregunté y pues ahí en el IMSS, aquí en Carmen, sí ponían la vacuna, o sea, pues le pusieron la vacuna a él aunque no tuviera cita. Entonces, Está bien, pues, se puede vacunar. así, eso es bueno. Y créanlo que si ustedes llegan, ahí en Carmen, ¿saben dónde están mis queridísimas amigas enfermeras de vacunación? En Maderas, ¿eh? O sea, si ustedes se dan como una vueltecilla por ahí entre eso de las 9 a las 12 de la tarde, es de 9 a 12 porque es como el mayor lugar, ahí van a existir en la clínica de Maderas, que está justo atrás de las canchas y todo eso, ahí está el mayor sitio de localización de vacunas de Ciudad del Carmen. O sea, de hecho, ahí es donde se resguardan las vacunas. Así es que pregunten, oiga, de casualidad saben si ya están vacunando con influenza, lleven por ahí su cartilla. No en todos los casos les piden cartilla. Si no tienen cartilla, pueden inclusive entrar a la página de Secretaría de Salud, imprimen el formato y listo. ¿Ven? Así es que háganlo, chicos, de verdad no se van a arrepentir, ¿eh? No se están metiendo chips ni nada de esos que los controlen, ¿eh? Sí, sí. Bueno, mi hermano es enfermero y de hecho hace unos días me ayudó con la práctica, bueno, me dijo que estaban terminando de censar porque ya como dentro de 2 semanas empiezan con las vacunas de influenza. Sí, sí, claro, háganlo, ¿eh? Por eso, qué bueno que ustedes también tengan esas noticias y qué bueno que también las compartan por lo menos aquí para que sepan. Y si alguien no está en Carmen, vayan, se los digo de una forma sincera. Yo tenía en mi clínica, y lo recuerdo muy bien, un montón de vacunas, ¿eh? Yo, cuando llegó la época de vacunarse, fui el primerito que agarró el frasco y me vacuné solito, ¿no? Entonces, hasta me anoté y tengo ahí todos mis comprobantes, háganlo. Siempre es bueno tener esa inmunidad, ¿no? Inmunidad que tal vez no puede ser al 100%, pero sirve, por supuesto. Yo, y se los digo, nunca he sido una persona enfermiza. No sé si sea a razón de las vacunas, de que trato de ser como, entre comillas, saludable, no lo sé, ¿no? Pero a final de cuentas sirve el que tengan una protección adicional. Bueno, vamos a continuar con la epidemiología. ¿Qué pasa con esto? Esta es una infección a nivel mundial, no únicamente a nivel local. Está presente en todo el mundo y el riesgo de exposición de las paperas es alto, ¿sí? Porque existen, ya lo habíamos dicho, muchos pacientes que pueden ser asintomáticos. Siguen siendo brotes endémicos lo que sucede. Si yo tengo, y por eso a lo mejor les decían, vete a tu casa porque esto puede ser contagioso. Claro que es contagioso, ¿bien? Dijimos que los humanos son el único reservorio, altamente infeccioso, a razón de 1.6 a 1.8, perdón, a 2.6, inclusive en algunos libros hablan hasta un R0 de 3. Vaya, pero es infeccioso a final de cuentas. Cualquier época del año, pero los picos de incidencia se presentan un poco más entre invierno y primavera. No tiene predilección de sexo, no hay una predilección racial, existe sobre todo muchísima paperas en latinos en Estados Unidos, por ejemplo, que se diagnostican, y también en raza negra, y la edad más significativa es entre 5 a 19 años. Por lo menos de lo que hemos visto en enfermedades, recuerden, muchas de las anteriores eran, pues casi enfermedad de lactante, enfermedad de preescolar, ¿no? En este caso no, estamos hablando de 5 a 14 años, ya estamos hablando de un pequeñín de primaria y casi que ya va en la secundaria, ¿no? Digo, si no mal recuerdo, uno pasa como de la primaria a la secundaria como por ahí de los 12 años, 11, 12 años. Entonces, imagínense, estaríamos hablando casi de una persona entre el rango que les gusta, del primero de primaria hasta casi tercero de secundaria. O sea, plenamente escolar es la asociación de las paperas, ¿sí? Ya después, no es que no se pueda presentar, claro que se presenta, ¿no? Pero los picos, recuerden lo que disminuyen o ya son insignificativos. Diagnóstico y tratamiento. Bueno, no existe absolutamente ningún tratamiento específico. Ahorita vamos a eso, pero en el diagnóstico es clínico. Si un paciente tiene fiebre, tiene datos de afectación general corporal, mialgias, artralgias, y después empieza con un proceso inflamatorio, refiere sabor agrio, edema de la glándula, no puede tener una apertura concreta de la boca, tiene que se llama trismo. Hay sensibilidad, hay dolor a la masticación, etc.
Lo primeritito que tendría que hacer es verificar cómo está su cavidad bucal, porque dentro de los diagnósticos diferenciales, lo que hay que descartar es que este paciente tenga, por supuesto, un proceso de caries. Eso es muy, muy fácil de confundir con paperas, ¿eh? Y yo tenía muchísimos pacientes, por lo menos en mi servicio social, cuando uno se enfrenta a un montón de cosas que muchas veces ni siquiera sabemos a lo que nos enfrentamos, pero nos enfrentamos. Y eso es lo primeritito que hay que descartar, ¿eh? Por eso, vuelvo a repetirles, la necesidad de explorar bien al paciente. Ok, pues estoy viendo que tiene como un cachete de aquí no sé, a 2 metros de distancia, casi, digo, no es eso, es nada más como decir, pero por lo menos lo que tengo que verificar es si es glandular o si es una muela que está picada, ¿sí? O sea, es muy frecuente que suceda. Los pronósticos, por supuesto, en la gran mayoría son buenos, ¿no? Pero el diagnóstico tiene que enfocarse muchísimo hacia la clínica. El paciente está teniendo un proceso inflamatorio, pues bueno, vamos entonces a tenerlo, ¿no? A tener esa asociación. ¿De qué más nos podemos fiar en las pruebas diagnósticas? Podemos utilizar la amilasa sérica, es un estudio de laboratorio que inclusive está presente en parotiditis, pero también está presente, por ejemplo, en pancreatitis. La amilasa sérica nos hace mucho énfasis en que el proceso inflamatorio está localizado. Podríamos hacer una citometría hemática, los eritrocitos, los leucocitos están ligeramente disminuidos, no son tan significativos. En algunos casos puede haber leucocitosis, pero tampoco tan franca. Y lo que más puede existir en la citometría hemática es una linfocitosis, ¿sí? Puede haber viruria, ya lo dijimos. En este caso, no nos van a determinar la presencia del virus en la orina, a menos de que lo mandemos a cultivar. Lo que va a haber aquí es presencia leucocitaria y hasta ciertos linfocitos presentes a nivel de la orina. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Puede haber serología, que es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que tienen más o menos las mismas características que en otras enfermedades. Las inmunoglobulinas M básicamente tienen presencia alrededor de la primera semana y las inmunoglobulinas G lo van teniendo en detección por lo menos 2 a 3 semanas después de que ya empieza la manifestación clínica. ¿Bien? El cultivo es prácticamente la forma más específica de realizar el diagnóstico. Pero como todos los virus que ya hemos visto, siempre deben tener en cuenta que no es tan fácil decir, pues cultívenlo, ¿no? Cultiven una secreción para ver qué hay, a ver si hay bacteria, a ver si hay virus. O sea, a menos de que indiquemos, pues tendríamos a lo mejor la facilidad de tenerlo. Y recuérdenlo, no está accesible en todos los sitios. Lo que sí existe es la prueba de reacción o reacción en cadena de polimerasa, que es altamente específica, también altamente sensible, y que por lo menos en hospitales de tercer nivel y consultorios de pediatría especializados en la materia o que tienen acceso a ese tipo de pruebas, podrían tomar el cultivo, procesarla y amplificarla, ¿no? Pero si yo me voy a cuál es la mejor forma de hacer el diagnóstico, es clínico. Créanlo, y por eso siempre se los he dicho, los médicos en México nos formamos o tratamos de formarnos con las carencias que tenemos, o más bien nos formamos a la mala por las carencias que tenemos. Entonces, el hecho de que no tengamos tan accesibles esas pruebas diagnósticas nos hace guiarnos en la clínica. Entonces, por eso nos convertimos en médicos clínicos. Y que créanlo, somos buenos, ¿eh? Yo se los puedo decir con sinceridad. Tratamiento ahora. El tratamiento no hay que vamos a darle que la ribavirina, que la ciclovir, el ganciclovir, nada de eso. En realidad el tratamiento es plenamente sintomático. ¿Cuáles serán los síntomas? Pues la inflamación localizada. Vamos a darle entonces un antiinflamatorio que sea efectivo, que nos permita tener una disminución del proceso local. Puede que estos pacientes requieran una mayor ingesta de líquidos y entonces hay que mandarlos a hidratarse lo más que puedan. La alimentación tiene que ser adecuada únicamente para evitar que el paciente se estrese a nivel mandibular. Puede haber, por supuesto, alimentos. Lo que hay que evitar, y esa es una realidad, por lo mismo de que
¿Qué pasa? Esa es pregunta. ¿Qué pasa si yo me meto a la boca, por ejemplo, un alimento ácido? ¿Qué pasa? ¿Quién me dice? ¿Salivamos? Correcto. Muy bien, respuesta totalmente correcta. Si yo me pongo, no sé, ¿qué les gusta? Uno de estos squinkles, ¿no? Que son los de tamarindo y me lo pongo en la boca y comienzo entonces un poco a masticarla, voy a salivar. Si yo me pongo cualquier tipo de picante a nivel de la lengua, voy a salivar. Entonces, ¿qué hay en este tipo de pacientes? Están edematizadas y en algún punto están obstruidos esos conductos. Si yo pongo en mi lengua alimentos muy ácidos, voy a tratar de provocar una salivación. ¿Se va a poder? No se va a poder. Y lo único que le voy a provocar al paciente es un mayor proceso inflamatorio. Entonces, por eso les digo, hay que evitarle a este tipo de pacientes algunas características en alimentos, ¿sí? Una de ellas es, por eso, los alimentos que sean altamente ácidos. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y por eso qué bueno que ustedes también lo sepan, que eso provoca salivación excesiva. Buenos antiinflamatorios o analgésicos, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, etcétera, todas sus asociaciones, ¿eh? Ahora, ¿qué puede servir a nivel tópico? Oiga, ¿me puedo poner que el ultradengue, que el diclofenaco, que una pomada de la campana, pomada del tigre, marihuanol, fuera del esto? No. No va a servir tanto eso, porque el efecto va a ser muy poco. Tal vez lo que valdría mucho más la pena es utilizar compresas. En las primeras 48 horas, compresas frías, y después de las 48 horas, compresas más calientes, que se puedan soportar. Eso va a permitir que se desinflame ligeramente más rápido. No piensen que por el hecho de que se pongan una compresa primero fría y después caliente, después de las 48 horas, van a decir, ay, miren, ya no tengo nada, ¿eh? No, pero sí facilita muchísimo el drenaje inflamatorio, ¿bien? Entonces, también mándenselo a sus pacientes, el utilizar ese tipo de medios físicos, ¿bien? Y la vacunación triple viral, ¿con qué tipo de vacunas está compuesta la triple viral, chicos? El sarampión y la rubiola. Sarampión y rubeola. Entonces, la única enfermedad que no hemos visto hasta este punto es la rubeola, ¿no? MMR es el nombre en inglés de la vacuna. Y también lo utilizan en México ese nombre. Entonces, ¿dudas o preguntas? ¿Vamos bien? Sí, doctor. No, sí, yo tengo una duda. El R0 Adelante, que a ver. había dicho, ¿cuál era? ¿El qué, perdón? R0. La tasa de transmisibilidad ronda alrededor de 1.6 a 2, 1.8, perdón, a 2.6, ¿sí? En algunos libros hablan hasta de un 3.1. O sea, es contagiosa, ¿eh? Digo, nunca vamos a compararlo. Por eso siempre se los he dicho, el que más recuerdo con una tasa de transmisibilidad alta es el sarampión, hasta 12, R012. Quizás hasta uno, pónganle ustedes hasta un 3.1. ¿Efectivo? Por supuesto que es efectivo. Bien, vamos a ver entonces ahora rubeola. ¿Qué significa rubeola? El pequeño rojo, o también llamada el sarampión de los 3 días. ¿Sí? Es una enfermedad exantemática, es una enfermedad infantil, es una enfermedad benigna y está causada precisamente por un virus. Es el virus de la rubeola. Recuérdenlo, para aquellos que les gusta leer en inglés, que espero que, chicos, de verdad, no saben de lo que se pierden ustedes al tener otro acceso a los idiomas, ¿eh? Digo, traten de hacerlo porque les va a beneficiar muchísimo para el entendimiento de la medicina, porque recuerden lo que es la principal lengua en la que se documentan cualquier actualización médica, ¿no? Entonces, esto dijimos, para que quede muy claro, en inglés es rubella, R-U-B-E-L-L-A, ¿bien? Y sarampión dijimos measles, o rubeola, ajá. O sea, ese es como, a veces en algunas personas que leen en inglés les puede llegar a confundir. Entonces, rubeola en inglés es rubella con doble L, rubella, así se escribe, y sarampión es measles, M-E-A-S-L-E-S, o
rubeola, como se escribe la rubeola. Por eso traten, como siempre, de identificar qué pasa. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de enfermedades? Edades infantiles, por supuesto. Ahora, la rubeola tiene, y adelantándome un poco, cuando veamos puede suceder una afección tanto intrauterina como sucede con el citomegalovirus y creando la misma sintomatología que en citomegalovirus, ¿sí? Hablábamos cuando vimos herpes virus tipo 5 que era tal vez el principal patógeno asociado a malformaciones congénitas de características infecciosas. Bueno, el segundo lugar lo complementa rubeola, ¿sí? Y da lo mismo, inclusive podemos tener un síndrome de blueberry muffin acá, síndrome del panquecito azul, ¿bien? Entonces, vamos a ver un poco qué pasa con ello. 50% o hasta el 50% de las enfermedades puede llegar a ser benigna, perdón, asintomática, y la complicación más grave son efectos teratogénicos, es decir, cuando una mujer está embarazada, que contrae la enfermedad, y sobre todo en las primeras semanas de gestación, entonces crea un efecto teratogénico. Puede transmitirse y por eso a través de la placenta, y aquellos pequeñitos que sobreviven a una rubeola pueden tener efectos o defectos, más bien dicho, congénitos graves. Es decir, puede haber sordera, miocardiopatía, deformaciones, etc., etc. ¿Bien? Entonces, la rubeola está dentro de los rubivirus y aparte pertenece a la familia de los togaviridae o togavirus, togaviridaes, son exactamente los mismos. Es esférico, tiene una medición entre el 50 al 70% de nanomicras, perdón, 50 a 70 nanomicras, tiene un núcleo central con formación de nucleocápside, es un AR monocatenario y tiene expresión de lipoproteínas E1, E2 a nivel de su superficie, y cuando se ha extraído para su análisis in vitro, se puede observar que se inactiva con alcohol, con acetona, con cloro y con cloroformo, ¿no? O sea, muchos de los virus, recuérdenlo, pueden sobrevivir a altas temperaturas, sí, pero los desecantes y los químicos que se utilizan para la desinfección son altamente efectivos. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora con la fisiopatología? La puerta de entrada, si lo quieren ver así también, es de características respiratorias. Entonces, gotitas de flush de persona a persona, una persona tose, una persona besa, una persona está hablando, una persona estornuda, se transmite entonces en esas partículas de aerosol, en secreciones respiratorias con un alto inóculo, y entonces se adquiere la infección e invade al epitelio respiratorio, ¿no? Lo que hemos visto en la gran mayoría de los casos. Y de ahí existe una viremia a nivel hematógena o diseminación viral a nivel sanguíneo que se le conoce como la viremia primaria. Esta parte que estamos hablando aquí, esa es la principal, no es la principal, perdón, es la primera infección viral a nivel de propagación. ¿Y a dónde se va? Se va ese virus hacia los ganglios linfáticos. Pero a comparación, por ejemplo, de una infección localizada como virus de Epstein-Barr o como, ¿qué otro? Sarampión, que eran un poco más localizados en el sitio, en este caso se va a diseminar a nivel regional, es decir, ganglios linfáticos un poquito más extendidos de lo normal. Y de ahí puede también irse en la fase primaria de viremia a otro tipo de ganglios distantes, y la principal replicación que tiene o afectación celular es a nivel del sistema retículo endotelial. Esta es pregunta de examen. Si yo les digo, ¿cuál es la célula que infecta el virus de Epstein-Barr? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es? Linfocitos B. Muy bien. Y entonces, aquí, ¿qué afecta? Al sistema retículo endotelial. ¿Qué significa? Al endotelio plenamente que está tratando de dar una propagación a la vasculatura, ¿sí? Por eso es el sistema retículo endotelial. ¿Cuál es la segunda fase?
En la viremia secundaria, eso prácticamente sucede entre el día 6 al día 20, y también hay afectación, por supuesto, a nivel de los ganglios linfáticos. Entonces, en esta fase de la viremia secundaria, ya va un poco más hacia otro, o con más eficiencia, más bien dicho, hacia otro tipo de órganos o tejidos, ¿no? Se puede ir a el riñón, se puede ir al sistema nervioso central, se puede ir inclusive a la conjuntiva, se puede ir al líquido sinovial, se puede ir a nivel pulmonar, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, son sitios ya de viremia cuando hay una propagación y cuando ya hay una efectividad directa para la infección. Este tipo de virus, por supuesto, como se replican de primera instancia a nivel del epitelio respiratorio, entonces ahí también se desecha. Un paciente va a ser altamente contagioso cuando tenga la liberación a nivel viral, precisamente a través de este tipo de sistema, ¿no? El sistema respiratorio. Y sobre todo elimina el virus más o menos entre 3 a 8 días de que se expone el paciente, ¿no? Hacia el virus. Estamos hablando que puede tener erupción, puede no tener erupción, pero a final de cuentas son transmitibles, es decir, crean contagios altamente efectivos. Tenemos también una fisiopatología cuando hay infección a nivel congénita, que es decir, transplacentaria. Este tipo de pacientes tienen una fase virémica, pero la fase virémica la tiene la madre. Los mecanismos de infección son a través de la placenta y empiezan a tener datos o más bien defectos fetales que pueden generar ese tipo de efectos teratogénicos o malformaciones. ¿Por qué? Porque dijimos afecta el sistema reticuloendotelial. O sea, el endotelio que está muy pegadito hacia los vasos y hacia las células es lo que está afectado, y esto genera, sobre todo a nivel congénito, una inflamación vascular, es decir, de los vasos. A eso se le conoce con el nombre de vasculitis, o básicamente genera un proceso inflamatorio que origina secundariamente otro tipo de procesos de malformaciones congénitas. Entonces, el virus prácticamente daña hacia las células que estén infectadas y reduce significativamente la actividad mitótica celular, se detiene el progreso genómico y toda el mecanismo, la maquinaria más bien dicho de reproducción o de efectividad de generación celular, y entonces va a existir malformaciones o efectos teratogénicos donde hay pérdida del embarazo, por supuesto. ¿Bien? Cualquier lesión, sobre todo, que afecte el primer trimestre, que es la fase más importante del desarrollo de los órganos, se le llama o se le conoce como la fase de organogénesis, tendrá un efecto congénito significativo en el paciente. Y es muy similar a lo que pasa con el citomegalovirus. ¿Bien? ¿Qué manifestaciones clínicas existen? Bueno, podemos tener y separarlo. Pacientes que después de que ya hayan nacido tienen rubéola, y pacientes que dentro, a nivel materno, intrauterino, tengan entonces rubéola. Para aquellos que son ya posterior al nacimiento, existe una transmisión interpersonal, ya hablábamos de la fase respiratoria, tienen un proceso o un periodo más bien dicho de incubación entre 14 a 21 días, y solamente en los adultos pueden existir algunos pródromos. Esos pródromos vuelven a no ser tan significativos, sobre todo la fiebre es lo que puede suceder. Pero cuando ya se establecen esos pródromos y surge la ruptura del periodo subclínico al clínico, pueden tener los pacientes, fíjense, dolor articular. Y esto es muy evidente cuando el paciente está moviendo de lateral a lateral y sobre todo de ascendente a descendente. Es algo como muy peculiar que se manifiesta muchísimo en los pacientes con rubéola, ¿eh? Y no sé por qué, pero en todos los libros hacen referencia hacia el dolor ocular. Por lo menos 2, 3 que yo he leído con relación a rubéola, que es el Red Book y el Lange Papadakis y el Jaywaits, hablan con que los pacientes pueden tener un dolor al movimiento ocular de lateral a lateral o de superior a inferior. Puede haber procesos de conjuntivitis, puede haber faringitis, puede haber mialgias, fiebre baja que no sobrepasa los 38 grados centígrados,
puede haber datos de resfriado, pueden incluso los pacientes tener hasta escalofríos, pueden tener anorexia y linfadenopatía sensible. Es decir, les genera dolor porque hay un proceso de inflamación ganglionar. ¿Cuáles son los dos sitios que existen con mayor linfadenopatía? Los ganglios auriculares y los suboccipitales, ¿sí? Son los que más tienen este dato de inflamación. Ahora, habíamos hablado de un enantema en el herpes virus tipo 6, ¿no? ¿Cómo se llama ese enantema en el virus herpes tipo 6 o roseola? ¿Quién me dice? Hubieras faltado una semanita para su examen. ¿Cómo se llama el enantema en la roseola? Son las manchas de Nagayama. Muy bien, manchas de Nagayama. ¿Cómo se llama el enantema en el sarampión? Manchas de Koplik. Manchas de Koplik. Manchas de Koplik, ¿ok? Que de hecho esas son las patognomónicas, no sucede ninguna otra, ¿eh? Y este va a tener también un enantema que se conoce como signo de Forchheimer, ¿ok? El signo de Forchheimer se observa entre el 25 al 30% de los pacientes con rubeola. No es exclusivo de la rubeola, también puede verse un poquito en pacientes como por ejemplo con roseola. Vaya, no hay como, no se parecen tanto a las de Nagayama porque las de Nagayama son vesículas azuladas, grisáceas, arenosas, si lo quieren ver también de ese tipo. En este son petequias puntiformes en el paladar blando. Toda petequia es eritematosa, es decir, color rojiza, ¿bien? Y consiste prácticamente en la localización plena del paladar blando. Las manchas de Nagayama iban en el paladar blanco y en la úvula, ¿bien? Lo diferente es la coloración. Y por supuesto, las manchas de Koplik son únicamente posteriores o más bien contrarias hacia los segundos molares a nivel interno bucal, que también tienen una característica blanquecina, azulada, grisácea, ¿bien? Entonces, estas son más puntiformes, no es como tan frecuente en la gran mayoría de los pacientes que padecen rubeola, únicamente en el 30%, y se conoce así, signo de Forchheimer, ¿ok? Ahora vámonos a el exantema. ¿Qué pasa con este exantema? Porque ya se los he dicho que si ustedes hacen la diferenciación de los padecimientos exantemáticos, vamos a ver que existen algunas identificaciones marcadas. Ya hemos visto el del herpes virus tipo 3, el del zóster, el del Epstein-Barr, hemos visto el de la roseola, y ahora entonces el del sarampión también, y ahora nos toca ver entonces el de la rubeola. ¿Qué pasa con el de la rubeola? Es de características maculopapulares, o sea, se parece al del sarampión y se parece también al de la roseola. Y tiene una coloración muy similar al de la roseola, es decir, es rosado. ¿Bien? ¿Cuál es lo más importante de esto? Y por eso también se le llama el sarampión de los 3 días, a que precisamente se autolimita en ese tiempo. ¿Bien? Entonces, hay que tener en cuenta por lo menos las partes de aparición en las que sucede. El exantema en los adultos causa un poco de prurito. Si lo queremos ver en diferenciación al Epstein-Barr, no causa prurito. En la roseola no causa prurito. En el sarampión, en algunos casos puede causar prurito, pero tampoco es tan significativo como el más pruriginoso, que es el de la varicela zoster. ¿Bien? Y aquí la disposición inicial es en cara y cuello y de ahí se disemina de una forma centrífuga hacia el tronco y las extremidades. Es decir, por lo menos en predisposición va a surgir exactamente igual que la del sarampión. Es cefalocaudal, comienza en la cara y se desarrolla hacia las extremidades, tronco y las partes inferiores. En este caso también empieza en la cara y el cuello y se centrifuga hacia el tronco y las extremidades en menos de 24 horas. Se dice muchísimo que por eso el desvanecimiento o la desaparición entre 2 a 3 días y existe una ligera linfadenopatía.
Entonces, a gran resumen, clínicamente hablando, se parece mucho en características físicas hacia la roceola, ¿bien? Con una pequeña diferencia, que esta sí es pruriginosa. Muy ligera tal vez, pero es pruriginosa. En la roceola empezaba mucho en el tórax y de ahí se diseminaba hacia otros lados. En la rubeola se disemina de la cara hacia todo el cuerpo. La exposición es igualita que la del sarampión, de la cara o cefalocaudal, de la cara hacia las extremidades. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a una diferenciación efectiva? Pues prácticamente con las pruebas diagnósticas, ¿sí? Inmunoglobulinas, ya sea para sarampión o para rubeola. Y sobre todo, ténganlo en cuenta que el paciente, en la gran mayoría de los casos, no va a estar vacunado, ¿sí? Eso es muy importante. Por eso, siempre pregúntenle a los padres de familia si tienen todas sus vacunas. Y no nada más eso. Pídanle a los padres que les enseñen la cartilla de vacunación, ¿sí? ¿Cuál es la triada de Gregg, chicos? ¿Quién me la recuerda? Cataratas, sordera neurosensorial, cardiopatía Sí. congénita. Muy bien, entonces también puede suceder la triada de Gregg en unos pacientes que tengan rubeola, exactamente igual que lo que sucede con citomegalovirus. Y puede, por lo mismo de la triada de Gregg, hablábamos de la pérdida auditiva neurosensorial, las cataratas y la cardiopatía. Y aquí prácticamente es lo mismo, pero con menor frecuencia que el herpes virus tipo 5. Entonces vamos a tener pérdida auditiva hasta en un 58% de los pacientes. Esa pérdida auditiva, recuérdenlo, o sea, estamos hablando de forma congénita. ¿Cómo vamos a saber si el pequeñito escucha o no escucha? Únicamente haciéndole un tamiz auditivo, ¿bien? Bilateral o unilateral, no hay una regla absoluta de que nos diga que todos van a tener una sordera bilateral o viceversa. Y es, por supuesto, evidente, y lo que hay que entenderlo arriba de los 2 años, porque ¿cuántos recién nacidos creen ustedes que llevan o más bien padres llevan a los recién nacidos hacia un tamiz auditivo? Créanlo, muy poco, ¿eh? Yo tengo recientemente un compañero que fue papá, eso fue en el mes de febrero de este año, y a su hija le hizo un tamiz muy completo, no recuerdo en realidad el precio de lo que le costó, pero es prácticamente para el diagnóstico de como unas 56 enfermedades de características congénitas. Si se tiene el acceso, por supuesto hay que hacerlo, ¿no? Ese tamiz natal debe costar como unos 6,000, 7,000 pesos. Vuelvo a repetirlo, se tiene acceso, adelante. Y el tamiz auditivo se hace... ¿Quién se imagina cómo hacen un tamiz auditivo? ¿Alguien ya sabe cómo hacen un tamiz auditivo? Digo, el tamiz típico es prácticamente a nivel sanguíneo, ¿no? Ese es el metabólico. Se Pero toma ¿cómo una es muestra el de sangre, tamiz? ¿no? De su piel. Ese es ese, correcto. En la gran mayoría de los casos es el tamiz metabólico. Pero ¿cómo hacemos un tamiz auditivo? ¿Cómo se imaginan que sucede el tamiz auditivo? ¿Qué le pasa a los pequeñitos? Es como con un audifonito, ¿no? Como con ondas sonoras, no sé. Es correcto, o sea, sí tiene que ver con un audiómetro es el nombre, perdonen, y no es que se les pongan totalmente como unos audífonos, pero es llevar al paciente a más de 80 decibeles, ¿sí? Cuando nosotros les asociamos a los pequeñitos un sonido mayor a 80 decibeles, lo que yo espero como examinador es que el paciente llore, ¿sí? Porque es un sonido altamente agudo. Y si se lo estamos poniendo al paciente y llora, entonces el paciente escucha. Si el paciente no hace ni pío, entonces ese paciente ya pasa a otra segunda evaluación para descartar cuál es el umbral, el threshold, así se le conoce en inglés, para saber si el paciente a qué decibel escucha o no escucha. Entonces, lo más básico es ponerle como si unos pequeños audífonos, no son tan pegados como en un adulto, y de ahí se le mandan va incrementando los decibeles hasta que llegamos al 80, y al 80 tiene, por supuesto, que llorar, sí o sí. Digo, puede llorar antes, ¿no? Si tal vez le pongo 50 decibeles, pues puede llorar también. Pero el chiste es que no suceda más a los 80 decibeles. ¿Bien? Así se hace un perfil, un tamiz auditivo.
A nivel ocular, podemos tener las mismas apariciones de cataratas, puede existir también glaucoma, puede existir una retinopatía pigmentaria, que de hecho voy a pasarlo y regreso ahora. Es la retinopatía pigmentaria. No es retinopatía en pizza. ¿Esa en cuál sucedía? La retinopatía en pizza. ¿Sarampión? Sarampión, ¿no? ¿Qué otra hemos visto? Citomegalovirus. Herpes virus tipo 5, ¿ok? Entonces esa, acuérdense, se los dije, es presencia, pregunta de examen. Retinopatía pigmentaria no se parece a la retinopatía en pizza y sucede hasta en el 43% de los casos, con una neovascularización coroidea. Y la cardiopatía, de las más frecuentes que puede suceder, es la persistencia del conducto arterioso y la tetralogía de Fallot. Pueden tener estenosis de la pulmonar y esto puede llegar a suceder hasta en un 50% de los lactantes, ¿bien? Los pacientes son totalmente evidentes, por lo menos en la lesión ocular y en la cardiopatía, por lo menos en las 10 semanas de gestación. Vuelvo a repetir y a ser enfático porque en la pérdida auditiva no, porque hasta el momento en el que no le hagamos un tamiz o hasta que crezca y nos diga, o más bien los padres sean evidentes de que no esté escuchando, pues entonces hasta ese punto se dan cuenta de eso, ¿sí? Pero lo que sí es más fácil, vuelvo a repetirlo, es las lesiones oculares y las lesiones de cardiopatía, ¿bien? Manifestaciones clínicas que también suceden, por supuesto hay retraso en el crecimiento intrauterino, puede haber prematuridad, puede haber muerte fetal, puede haber aborto, puede haber hepatoesplenomegalia, puede haber ictericia, puede haber hepatitis, hay lesiones óseas importantes, hay lesiones cutáneas importantes, es decir, ¿qué creen que tiene el paciente que están viendo en la imagen? ¿Cómo se llama ese síndrome? Blueberry muffin, ¿ok? O del pastelito azul o de los arándanos azules o las bayas azules, como le quieran mencionar. En inglés, y así lo pueden ustedes observar, en la literatura es el síndrome de Blueberry muffin, ¿ok? Moras es el nombre correcto en inglés. En la traducción. Entonces, eso sucede, dijimos, como por una púrpura o una eritropoiesis dérmica, es decir, comienza un proceso de generación celular eritrocitaria a nivel dérmico y por eso los pacientitos se ven con ese tipo de motas. ¿Qué más existe? Cambios conductuales, esto cuando ya hay una afectación y no puede ser como tan evidente y al momento, por supuesto, que ya va creciendo el paciente, ¿no? Esto no es tan evidente, dijimos, en los primeros años de vida por cosas obvias. Síndrome de Blueberry muffin, ¿sí? Ahora, yo tengo un paciente con Blueberry muffin. ¿En qué entidad etiológica debo pensar primero? ¿Cuál? Muy bien, citomegalovirus, ¿eh? En segundo lugar, rubeola. O sea, a final de cuentas tengo que descartar las dos, ¿no? Como las más frecuentes. Son en realidad las causantes directas de este tipo de síndrome clínico. Y las lesiones oculares que ya les mencionaba, pues van a padecer este tipo de neovascularización y motitas pequeñas aisladas, pero no una retinopatía en pizza. La retinopatía en pizza, aparte de la neovascularización, tenía como un derrame específico que fuera como si le aventáramos el queso, ¿no? Ya hablábamos de eso en la parte de citomegalovirus. Bien, epidemiología. Sucede a razón de la vacunación en el año 1969, que bueno que lo anoté porque luego les doy fechas como muy inexactas. No se las doy tan variadas, ¿eh? Cuando les digo, es a principios del siglo XIX, a finales del siglo XX, en los años 90, en los años 2000, bla, 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 digo, es como muy difícil que se me queden las fechas exactas, pero a veces por eso me guío en esto. La vacunación empezó más o menos en esa época, en los años 60, y podríamos hablar que al año del 2004 existe una cobertura en los niños de edad escolar, mundialmente hablando, del 95% de los casos. O sea, la inmunidad ronda alrededor de ese porcentaje, entre 95 al 91%. En México se comenzó a vacunar o estuvo implícita a partir de 1998 y existen casos anuales más o menos contabilizados en países de primer mundo
en 100,000, hasta 100,000 habitantes, ¿sí? No existe una predilección. La vacunación es mayor a los 20 años. O sea, ¿en qué año empezamos a vacunar? Finales de la década de los 90. Estamos hablando de que un paciente que en este punto, como ustedes, nació después de los años 2000, pues ese paciente entonces sí tiene la vacuna. Antes de esa edad, pues por supuesto que no le tocó la vacuna, ¿sí? A mí, por ejemplo, pues no me tocó. Digo, ya después yo ya me vacuné. Yo me coloqué doble viral, ¿sí? Sarampión y rubiola. O sea, ya me tocó, y se los puedo decir, como cuando tenía unos 27, 28 años, ¿sí? Pero yo no la tenía, y puedo padecerla, por supuesto que puedo padecerla. Ahora, ustedes, por eso les digo, tengan ahí presente su cartilla de vacunación, chicos, ¿eh? No se van a arrepentir porque es como cuando tratan de conocer su hemotipo, su grupo sanguíneo y grupo RH. Estoy totalmente seguro que en este grupo hay personas que no conocen cuál es su hemotipo, ¿bien? Y eso no es como tan bueno, digo, no es que sea bueno o malo, tal vez cuando se vean en la necesidad de requerir alguna transfusión o de querer donar, van a tener que tardarse más tiempo en conocer cuál es su grupo y hemotipo, o su grupo IRH y factor RH. Entonces, esto debería ser igual. Nosotros deberíamos saber qué vacunas tenemos y qué vacunas no tenemos. Y si somos conscientes, tendremos que saber en qué momento también podemos administrarlas. Ahora, la última vez que estuve en Los Ángeles para hacer mi cita para la vacuna de influenza, uno llena un formulario bastante rápido y cómodo en la página de los CDC y empieza uno a poner como los datos característicos. E incluso si tú no sabes qué vacunas tienes, ese tipo de sistema te arroja qué vacunas deberías colocarte, ¿sí? Y te dice, por ejemplo, si tú no te has colocado esta vacuna en los últimos 5 años, por favor, colócatela, ¿no? Si tú no te has vacunado en los últimos 2 años de esta vacuna, por favor, colócatela. Es decir, deberíamos tener como esa facilidad, no sé si decirlo, pues tecnológica, de tener un censo fácil y accesibilidad a las vacunas como en otro tipo de países, ¿no? Para así saber qué me puedo administrar y que ya no me tocaría a mí. Entonces, cuando yo hice ese formulario, me decía, usted también es candidato a vacunarse con hepatitis B, sarampión y rubiola y toxoide tetánico y diftérico. Por supuesto, yo ya sabía que yo ya las tenía, ¿sí? Entonces, lo único que me coloqué fue influenza, ¿ven? Pero eso debería ser. Ustedes saben que si están vacunados, estoy totalmente seguro que muchos de ustedes no. Por eso les comentaba, háblenle, pídanle a su mamá que le saque la cartilla de vacunación, que seguramente tiene por ahí guardada, y ustedes ya verán si tienen un esquema completo o no, ¿bien? Por eso es importante esta incidencia, ¿eh? Entonces, si yo hablo de esta incidencia, es por supuesto obvio y con mucha relación al sexo femenino, que vamos a tener muchísimos más casos en nuestra época actual de enfermedad congénita que de enfermedad primaria no transmitida a nivel vertical, ¿sí? Es decir, vamos a tener por lo menos en el año 2021, 2022 y en adelante, pacientes que se embarazan, que no saben o que no están vacunadas, que por supuesto pueden llegar a adquirir la infección y que pueden tener entonces tasas de morbimortalidad a nivel fetal, ¿bien? Entonces, lo más frecuente. Diagnóstico y tratamiento, serología, y también viene mucho la relevancia de la inmunoglobulina M y de la inmunoglobulina G. Entonces, en un resumen eficiente, si yo quiero saber, y no estoy totalmente seguro, si el paciente teniendo una enfermedad exantemática, si tiene sarampión o rubiola, yo lo mínimo que le puedo pedir es IgM e IgG, tanto de sarampión como de rubiola, así de sencillo, porque son tanto muy baratas como accesibles. Podemos llegar a tener también un cultivo viral, enzimo-inmunoanálisis, que es la prueba de ELISA, y los tratamientos, fíjense, son sintomáticos cuando es en vía extrauterina la infección, efecto de antihistamínicos locales, tanto para evitar el prurito como para evitar
una aparición mayor de efectos directos de la liberación histamínica. Baños de almidón, que es el baño coloide. ¿Se acuerdan que les platicaba en varicela cómo un paciente o la familia puede hacer un baño coloide con avena, ¿no? Ponen a remojar mucho la avena y esas aguas de asiento, así se le conocen, asiento de avena. Entonces es lo que nosotros nos vamos a estar untando si tenemos la enfermedad o si uno de nuestros hijos, pequeñitos, primos, sobrinos, lo que sea, lo padece, y con eso lo enjuagamos y eso genera un efecto relajante antihistamínico local, ¿bien? Y también podemos administrar inmunoglobulina. Para los tratamientos, por ejemplo, de las enfermedades congénitas, pues no son como tan eficientes, ¿no? Para la rubéola congénita, no, o sea, si bien se diagnostica por un aislamiento viral o pruebas serológicas de PCR, pues el tratamiento ya no va a ser tan eficiente. Dijimos ya que si se estableció y no va a poder revertirse. ¿Bien? Entonces, eso, chicos, ténganlo muy en cuenta. Los tratamientos, desafortunadamente, para casos de enfermedad congénita ya no son tan buenos. ¿Ok? Entonces, dudas o preguntas. Nos vamos a quedar hasta ahí. Nada más nos faltan 10 minutos, pero no vamos a ver en 10 minutos parvovirus B19. Después de parvovirus B19, nos toca lepra. ¿Sí? Ojo, por ahí ayer incluso también me decían, y fue que también verifiqué, y por supuesto nos toca Staphylococcus aureus. Eso ya lo hablamos un poco del Staphylococcus aureus, en lo que provocaba para las neumonías intrahospitalarias, y separábamos un poco la parte del impétigo, la erisipela, el forúnculo, el carbunco, todos esos, ¿no? Entonces, ya no lo vamos a retomar. Tienen que saber cuáles son las manifestaciones clínicas y punto. Deben saberlo que existen métodos de entrada, contaminación directa, y que es altamente probable que se genere alguna lesión dérmica de este tipo. ¿Bien? Entonces, por eso nos vamos a pasar directamente hacia lepra. Y ya de ahí empezaremos más con las manifestaciones bacterianas y después parasitarias. Y vamos a terminar muy bien para antes de su examen las enfermedades de piel y tejidos y mucosa. ¿Bien? Entonces, chicos, dudas o preguntas de las dos enfermedades que vimos hoy, que fue paperas y que fue rubéola. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que tenga todavía que explicarse más? ¿Vamos bien? Chicos, creo que vamos bien, ¿no? Digo, ya sabrán ahí. Areli Arias no tiene internet en su pueblo. ¿Entró Areli? Digo, ya no vi. No la veo, Areli. No, profe, es que Areli está en el hospital. Es que se puso su hermano, entonces. Perdón, no escuché. Pues ¿Se no puso tiene qué? internet. ¿Enferma ella o quién? No, su hermano. Ah, entonces bien, nos avisó que pues no tenía internet, pues, y porque estaba en el hospital. Ok, está bien, Ángela. Pues cualquier cosa, de todos modos, también que me avise si necesita algo, ¿sí? Digo, en lo que se pueda ayudar. Muy bien, chicos. Entonces, por favor, cuídense. Descansen. Nos vemos para mañana. ¿Hoy qué hay? De bueno en la digo, yo casi ya ni veo televisión con esto. Tengo tantas ganas. Me van a decir, ay, profesor, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser, doctor? Pero no he visto absolutamente nada de Netflix en los últimos 3 meses por el trabajo que tengo. Y siempre me anda diciendo mi hermano, mi esposa, mi familia, todos. Vean, ¿cómo se llama el juego del calamar, no? Esa serie. Tengo tantas ganas de verla, pero no tengo tiempo, que es lo malo, ¿no? Ya la veré en algún momento. Hoy, por lo menos, hay que ver cómo ganan los Dodgers a los Gigantes de San Francisco. Bien. Let's go Giants. ¿Cómo? Let's go Giants. ¿Cómo? No puede ser. No. Vamos a ver ganar a los Dodgers, ¿sí? Bien, chicos, cuídense, por favor. Que les vaya bien y nos vemos para mañana. ¿Mañana todavía hay clase? Sí, es viernes. Ya a veces te pierdo la noción del tiempo. Pero estudien. Mañana nos vemos con parvovirus B19 y ya nos vamos con lepra. ¿Vale? Que tengan bonita noche. Cuídense todos. Adiós, chicos. Adiós. Lean, por favor. Lean. Adiós. Doctor. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Alguien iba a preguntar algo o no?